los países árabes van a tener que tomar una definición, van a tener que hacer una definición respecto de cuál es su futuro en términos políticos de su relación, tanto con Estados Unidos como con Irán. Y ahí la situación no es pareja. Ayer, un dato muy interesante es que ayer hubo una conversación telefónica entre el canciller iraní y el canciller de los Emiratos. Perdón, de Arabia Saudí, disculpen, de Arabia Saudita. Eso es una buena noticia. La posibilidad de que haya un reacercamiento entre Arabia Saudí e Irán, que recordemos estuvieron distanciados durante muchos años y que gracias a la mediación de China lograron restablecer sus relaciones, incluso a nivel de embajadores. Entonces, hay una situación particular en Arabia Saudí, hay un peligro para Arabia Saudí porque la concentración fundamental de la producción petrolera y de las refinerías de Arabia Saudita están en el este, dan al Golfo Pérsico, y esa es una región de mayoría chiita. Y entonces cuando uno analiza el mapa, se da cuenta que hay 3 áreas de concentración de chiitas en Arabia Saudita, que a pesar de ser minorías, están concentrados en 3 lugares fundamentales. En un primer lugar es en el sur, en la frontera con Yemen, donde hay una relación bastante cercana, por supuesto, con los hutíes. Estos árabes, estos sauditas, que son chiitas, no tienen una buena relación con la monarquía saudita, todo lo contrario, son mucho más cercanos a Irán, porque hay una relación de fe con Irán. Entonces hay una concentración en el sur, hay otra concentración más pequeña, la más pequeña de todas en el centro, y hay una concentración en el noreste, que está cercana a Bahrein, que es un país de mayoría chiita. Pero incluso se da el caso de Qatar, donde en Qatar la mayor parte de la población no es solo chiita, sino que es iraní. La mayor parte de la población de Qatar es iraní. Hay que recordar que estos países, tanto Qatar como los Emiratos, como Kuwait, como Bahrein, incluso Arabia Saudita, son países sin historia. Son países inventados por Gran Bretaña tras la Primera Guerra Mundial y el fin del Imperio Otomano. Gran Bretaña y Francia dividieron el Imperio Otomano y crearon estos países, los inventaron a su gusto. Entonces ahí no hay una tradición histórica milenaria como si la tiene Irán, como si la tiene Irak, como si la tiene Egipto. Son países de una continuidad histórica no centenaria, milenaria. En cambio, estos países no tienen ni siquiera un siglo de creados, de inventados, o alrededor de un siglo. No, sí, ya cumplieron un siglo, porque la Segunda Guerra Mundial terminó en el 19. La Primera Guerra Mundial terminó en el 19, entonces ya estos países fueron creados después de ese hecho. Y cuando ustedes analizan los mapas de esos países, van a ver que son líneas rectas, porque están trazados a partir de decisiones hechas en una oficina. No tienen una pertenencia histórica a un pueblo. Esos pueblos no tenían estado, todos pertenecían durante alrededor de 7, 8 siglos, pertenecieron al Imperio Otomano, incluso Jordania. Jordania también es un país inventado para darle un premio de consolación a la tribu hashemita, que era la que en realidad le correspondía dirigir Arabia, porque era la tribu más persistente, con mayor arraigo. Sin embargo,
Inglaterra decidió entregarle el país a la familia Saud, por eso el país se llama Arabia Saudita, que era el jerife de la Meca, era la máxima autoridad de la ciudad de la Meca, y le entregaron el país. Y al rey Hashemí, que le dieron un premio de consuelo que se llama Jordania, por eso Jordania se llama Reino Hashemita de Jordania. Y esos otros líderes tribales los transformaron en emires, crearon emiratos y se crearon estos países. Pero hay que decir, por ejemplo, que Bahrein es una isla que pertenecía a Irán. Hay que decir, por ejemplo, que Kuwait fue una provincia iraquí que se le quitó a Irak precisamente para controlar la estratégica desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates sobre el Golfo Pérsico. Entonces son países totalmente inventados, sin historia. Y la continuidad de la guerra podría entonces traer una reconfiguración incluso desde el punto de vista político del Asia occidental. Arabia Saudita podía entrar en una crisis total, incluso con un cuestionamiento de la monarquía. Bahrein podría desaparecer, Qatar podría desaparecer, y en Qatar, como digo, hay una mayoritaria población iraní, porque ahí la mayor parte de la población no son nacionales de esos países, porque los nacionales de esos países son básicamente las monarquías. Los trabajadores son traídos de otros países a trabajar en condiciones de casi esclavitud. Todo eso que nosotros vemos de los grandes rascacielos de Dubái y de las grandes autopistas, y lo que vimos en el Mundial de Fútbol de Qatar, todo eso es un usufructo de la monarquía, su familia y sus amigos, no del pueblo, que vive en condiciones paupérrimas, incluso en condiciones casi de esclavitud. Entonces, estamos hablando de la posibilidad de una reconfiguración regional casi segura, pero que yo creo que va a tener también un impacto en una reconfiguración mundial.